y gobierna en la catedral. Es el canónigo de la catedral, el deán de la catedral. Especial. ¿Qué tal? Un gusto. Presidenta, es mío. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Saludo muy especial. Y este canónigo de la catedral sabe toda la historia de arte. Es una pena no tener una hora con él para que nos explique con detalle. Es el presidente de la Junta. No para navegar toda acá. Hemos reunido en torno al altar de Dios. Dios que siempre es fuente de gozo y de... Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y eterno, que consagramos muy buenos días por recibirnos en este templo sagrado. Es un honor para mí, como presidente de Colombia, visitar este lugar de peregrinos que todos los días y todos los años vienen a encomendar sus corazones y a encomendar sus familias. Es un honor para mí visitar este templo en este año santo y hacerlo para el nombre de toda una nación, pedirle al apóstol Santiago que acompañe a nuestra Colombia, a una Colombia que quiere construir paz con legalidad, que quiere ser fraterna con el migrante, que quiere resolver sus diferencias, construir progreso y salir adelante de los avatares de esta cruel pandemia que ha golpeado al mundo. Santo Dios Padre, te saludo hoy unido al pueblo de Colombia, desde esta ciudad santa de Santiago de Compostela, así reconocida junto a Roma y Jerusalén. Santo Hijo Jesucristo, te bendigo desde tierra dorada, compuesta y hermosa, a la cual vengo como peregrino, para honrar la fe junto a la tumba del apóstol Santiago, desde esta catedral, baluarte de esperanza para los creyentes, que miles recorren su camino provenientes de la humanidad entera. Santo Espíritu, habitante eterno en este mismo campo de estrellas y resplandores que contempló Pelayo hace más de 1200 años como lugar escogido por ti para evangelizar y educar en la verdad al mundo. Levando adiante os proxectos que desde Manos Unidas... Querido señor presidente de Colombia, querido señor presidente de la Junta de Galicia, autoridades que nos acompañáis, miembros del excelentísimo Cabildo, sacerdotes concelebrantes, miembros de la exigencia de un año santo por nosotros. El año santo de ese bien común en el que todos tenemos que participar colaborando, pero que también debe de llegar a todos y a cada uno de nosotros. Todo esto hemos de hacerlo.
Aquí conservamos los restos de la construcción. También especial hoy te pedimos con ustedes. El alcalde de Santiago seguirá siendo alcalde, ¿sabes? Cámara parece. Es como el apóstol, lleva aquí no sé cuánto tiempo. Alcalde. Ya, listo.